MDQ. Vorterix MDQ. Vuelta por el universo. Mañana de sábado en Vorterix Mar del Plata. Check-in 8 a.m. Check-out 10 a.m. Vuelta por el universo. Todo lo que pasa en la Tierra. .39 en todo el país y ahora sí arrancamos con el primer programa de esta edición 2026 en su quinta temporada de Vuelta por el Universo aquí en www.vorterixmdq.com.ar. Hay una app que es Vorterix MDQ. Nos comunicamos, nos mensajeamos a través del 223-548-1045. Hay un Instagram también que es @sube-y-baja. Sube y baja, Marce. Ay, sube y baja, ay, no. Arroba Vuelta por el Universo MDQ, perdón. Se me cambiaron los programas, tuve un problema de identidad. Un lapsus. Sí, es que son mis tres personalidades que tengo, ¿viste? Bueno, hoy estás en personalidad internacional, Marce. Exactamente, bueno, les recordamos entonces el Instagram de nuestro programa. Vuelta por el Universo MDQ. También estamos en YouTube, ahí tienen un archivo, además de 5 años de Vuelta por el Universo, porque nosotros sí resistimos un archivo, ¿o no, muchachos? Nosotros resistimos un archivo. Puede ser, ese Diego. Yo creo que nosotros resistimos un archivo, así que también pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube para ver algún archivo viejo, para ver alguna entrevista que se perdieron o volver a ver alguna que les gustó mucho. Y escríbanos, manden mensajitos al 223-548-1045. Bueno, pido mil disculpas porque salimos tan apurados con mi mujer que se olvidó de darme el jarabe para la memoria, ¿no? El Memorex. Perdón, Grace, pero salimos tan rápido que no me diste el jarabe. Bueno, vamos a ir ahora con la música de los títulos. La música de siempre, porque acá la música no se cambia. Estrenando bifocales nuevos, ¿les gusta? Sí, mirá qué bueno. Muy bien esos ojos. Sí. ¿Son bifocales? Son muy buenos. Bueno, vamos a ir con la música, ¿no? La música de siempre, porque acá mantenemos las estructuras, porque lo viejo funciona. La música de Coldplay para presentar los títulos de etapa de la semana. Me la dejás picando, porque además Capricornio no puede vivir sin estructuras. Le sacan un cajón del lugar y para Capricornio es un tsunami. La verdad, ¿no? La verdad, sí. Un tsunami existencial. Sí. Bueno, ahora sí, música de títulos. Irán cede en las protestas tras una sangrienta represión con al menos 3.400 muertos. ¿Las ejecuciones se suspendieron por el temor a un ataque de Estados Unidos? ¿El heredero del Shah, una alternativa política para salir de la crisis? ¿Por qué protestan los iraníes? ¿Cuál ha sido la reacción internacional? ¿Cuáles son las claves de las protestas iraníes? ¿El régimen teocrático traicionó sus promesas de una vida mejor y es por eso que entró en una crisis total? ¿La teocracia al borde del colapso? París, la Unión Europea aprobó el acuerdo comercial con el Mercosur. ¿Nace el área de comercio más grande del mundo? ¿Por qué Francia votó en contra? ¿De qué se trata el acuerdo? ¿Cuáles son sus alcances? ¿Qué le permite a la Unión Europea? ¿Cuáles son los beneficios para la región del Mercosur? ¿Cuáles serán los próximos pasos de este acuerdo?
¿Cuándo entrará la aplicación del acuerdo? ¿Por qué las negociaciones demoraron más de 25 años? ¿Qué beneficios tendrá para nuestro país? Y finalmente, Estados Unidos, Venezuela. Estados Unidos avala que la vice de Maduro asuma el poder, pero bajo amenaza. Aturdidos por la situación, ¿cómo buscarán retener los generales chavistas su poder? ¿Cuál será el rol de Delcy Rodríguez? ¿Quién gobierna ahora en Venezuela? ¿Integración o desaire a la oposición venezolana? ¿El plan petrolero de la Casa Blanca enfrentará algunos obstáculos? ¿Marco Rubio es el virrey de Venezuela? ¿El plan de Estados Unidos para conducir Venezuela en una nube de confusión? ¿Trump envía señales de que va por más? ¿Groenlandia y Cuba en el radar? ¿Un nuevo orden mundial basado en la ley del más fuerte? ¿Cómo seguirá el proceso judicial contra Maduro? Y finalmente, ¿petróleo o democracia? ¿Esa es la cuestión en Venezuela? Bueno, y ahora sí, una vez presentados los títulos, que incluye justamente también la otra cara de la realidad, que es la contratapa, que siempre generalmente la desarrollan mis compañeros, Melissa y Diego. Así que creo que es momento de escuchar un teléfono, porque seguramente lo va a atender Melissa Centurión. No hay títulos de contratapa, sino un especial de contratapa que tiene que ver con Irán. Hay títulos, en realidad están pasando muchas cosas, otras en Medio Oriente, hablábamos fuera de aire, lo mencionábamos hoy al inicio, en Siria con los kurdos. Están sucediendo cuestiones en Ecuador con el despliegue de militares para la lucha contra el narcotráfico. Pero nos vamos a enfocar en Irán porque el inicio de año también estuvo marcado por estas protestas que ya venían desde fines de diciembre, ¿no? Desde fines de diciembre comenzó esta nueva etapa de protestas, y decimos nueva porque Irán en los últimos años ha vivido diversas oleadas de protestas. La última de ellas había sido por el asesinato de Mahsa Amini, y se había enfocado mucho más en cuestiones de la libertad de las mujeres y la igualdad de género, aunque también con el pasar de los días de esas manifestaciones apareció las otras preocupaciones, sobre todo en los sectores más jóvenes iraníes, que tienen que ver con la cuestión económica, que es recurrente, la cuestión del bienestar, de la calidad de vida, de la economía iraní, y también las críticas a un régimen teocrático y un régimen cerrado que, luego de las manifestaciones a partir del asesinato de Mahsa Amini, relajó algunas cuestiones en los últimos meses, ¿no? Sobre lo que es el uso obligatorio del hijab, sobre algunas cuestiones respecto de las mujeres, pero que hay que decir también que esa decisión, esas políticas tuvieron que ver con un debilitamiento del régimen, producto de la derrota con Israel y producto de la derrota de sus proxies en la zona, es decir, la derrota de Hezbollah, la derrota o el debilitamiento de las milicias chiitas en Irak, la pérdida de Siria de alguna manera, es decir, un debilitamiento regional, un debilitamiento interno por la guerra de los 12 días con Israel. Y todo eso llevó a que Irán decida relajar algunas de estas cuestiones como para contentar a la población. Bueno, no alcanzó. La quita del subsidio a la gasolina. Ya podemos saber alguna cuestión que tiene que ver con la gasolina en Estados Unidos, pero la quita del subsidio a la gasolina. Encendió las protestas nuevamente por cuestiones económicas, pero que lo trascienden. Sí, las protestas, bueno, se vienen sucediendo ya desde el año 2017 con cada vez mayor asiduidad y siempre atraviesan a la sociedad iraní con la cuestión económica. Bueno, salvo esta última del 2022 que tuvo que ver justamente con la muerte de Mahsa Amini.
Pero desde el 2012 en general se vienen incrementando la cantidad de protestas. Antes era muy esporádicamente, había habido una en el año 99, una en el año 2009 y otra en el año 2012. O sea, 3 en casi 14 años. Y a partir de ese momento empezaron a recrudecerse las protestas y sobre todo cruzándolas el tema, atravesándolas a todas o casi todas, la cuestión económica. Y esto también tiene que ver con el momento en el que empiezan las sanciones económicas y los embargos de la Unión Europea y Estados Unidos, en principio por el programa nuclear o por el desarrollo del programa nuclear iraní. A partir de estas sanciones, después en el 2015 cuando hacen el plan de acción conjunta nuclear con Estados Unidos, más los otros integrantes del Consejo de Seguridad, se relajan algunas sanciones, no todas, y el crecimiento entre el 2015 y el 2016, 17, 18 es bastante importante, hasta que Donald Trump entra en la escena, sale del acuerdo nuclear, otra vez empiezan a sucederse las sanciones económicas, otra vez empieza a recrudecer y otra vez vuelven las protestas de 2019, 2021, 22. En el 2024, antes de estas, también hubo algunas, 25 antes de esta, y ahora estas de fines, porque esto empezó fines de diciembre, el 28 de de diciembre y tuvo 14 días seguidos. Bueno, esto muestra que a partir de la caída económica, porque hubo una devaluación de la moneda de Irán que se llama rial, no es Jorge, pero se llama rial, las protestas, bueno, otra vez recrudecieron. Y se van sumando otros reclamos que vienen de anteriores protestas, mayores libertades, determinados grupos que vienen pidiendo otras cosas también, van pudiendo meter dentro de todas estas protestas y hacer una protesta más generalizada, derechos de las mujeres, libertades políticas, una apertura democrática. Hay que recordar que estas protestas, sobre todo desde 2017 hacia acá, han sido brutalmente reprimidas, tanto en lo que tiene que ver con la represión física, ¿no? Se habla de 3.400 muertos, otros hablan de incluso más cantidad de muertos. Sí, ese es el número más conservador que da una asociación de derechos humanos que se llama Iran Human Rights. Exactamente, pero otras organizaciones tiran algunos datos superiores. Sí, nos vamos a quedar con ese de 3.400 muertos, que sigue siendo una enorme cantidad de muertos a la represión. Es la mayor represión. Bueno, a menor hegemonía política, a menor convencimiento, mayor represión para sostener el régimen. La censura de Internet, ¿no? Que esto ya viene sucediendo desde 2017, 2018 y se va profundizando con cada una de las protestas. La censura de Internet, la censura de redes sociales. Hay muchas redes sociales que directamente están prohibidas en Irán todo el año, no es que están prohibidas solo en las protestas, y durante las protestas se cercena la conectividad a Internet. ¿Para qué? Para que no trasciende igual. Sí, sí. Y las líneas telefónicas también. Las líneas telefónicas también. Bueno, el régimen iraní, como bien planteabas, hoy tiene una debilidad muy grande, pero esto no quiere decir que sea el fin, hay que ver, ¿no? Pero es difícil pensar en que sea un fin abrupto del gobierno iraní. Reza Pahlavi no tiene ninguna legitimidad para gobernar en Irán, ¿no? Hay un grupo que es promonárquico, que está haciendo escucharse un poquito más. Bueno, en este río revuelto, ¿no? Salen algunos grupos que supuestamente bancarían no digo una vuelta, porque él nunca estuvo, se fue en el 79 cuando fue la Revolución Islámica, pero que propiciarían o verían con buenos ojos que asumiera el gobierno. Digo, ¿con qué lo asumiría? Porque en Irán no hay oposición y la oposición que hay es controlada. Siempre hay todo está absolutamente controlado dentro del régimen, por el Consejo de Guardianes de la Revolución. Exactamente, que ellos son los que permiten o no las postulaciones a presidente, y siempre se dirimen entre reformistas y conservadores. Según el momento, dejan que se postule y gane algún reformista, como en este caso Pezeshkian, que vendría a ser un ala más moderada, pero es permitido por el Consejo de los Ayatolás. Exactamente, ellos permitieron que fuera candidato, si bien no era el candidato preferido de Ali Khamenei, claramente, pero le permitieron presentarse y ganó.
una cuestión que tiene que ver con la opinión, ¿no? Que es difícil pensar que hoy por hoy Ali Jamenei, la Guardia Revolucionaria, el Consejo de Guardianes de la Revolución vayan a permitir grandes transformaciones dentro del régimen. Pezeshkian tampoco va a poder hacerla solo porque sería enemistarse con los que hoy lo sostienen. Básicamente el poder lo tiene el líder supremo, no lo tiene el presidente en Irán. Y empezaron a ceder, a amainar las protestas. Por supuesto que por la brutal represión también se genera temor en la población. Pero también hay que tener en cuenta una cuestión, es decir, porque aparece la figura de Estados Unidos y la posibilidad de la intervención militar. Y los iraníes no están pidiendo una intervención de Estados Unidos, no están dispuestos a una intervención de Estados Unidos. Hay un nacionalismo muy fuerte que no está pidiendo que los asista a Donald Trump, sino que... Y la última vez, en las últimas represiones, hubo un intento de hacer esto y la población apoyó... apoyó al gobierno. Va a apoyar al gobierno en ese sentido. En ese sentido, y eso el gobierno en su momento lo tomó la nota de esto, por eso vino también el relajamiento de algunas medidas o medidas que se pedían. El régimen iraní concedió algo. Y de hecho lo intentó Pezeshkian, lo intentó cuando comenzaron las protestas con algunas medidas económicas, el cambio del titular del Banco Central y algunas medidas como para contentar a la población, pero no lo logró porque una vez que inician las protestas también es muy difícil, ¿no? Hay como una euforia y una cuestión que se contagia. Y en este caso hubo muchos pedidos ya directamente de casi de muerte al ayatolá. Claro. Están en un estado de las protestas que está muy deslegitimado, más que debilitado, deslegitimado en la población, porque las protestas fueron en las 31 provincias iraníes, fueron en todas las provincias iraníes. A esto se le sumó, y algo que no se dice mucho, Irán es un país que tiene tiene una variedad de etnias que muchas veces no se conocen, no solamente son persas, hay baluchis, hay kurdos, hay azeríes, hay turcomanos, hay árabes, hay cristianos, hay judíos iraníes, que hay una comunidad de 10.000 judíos iraníes que también forman parte, y esas comunidades son más que nada las azeríes, las baluchis, las turcomanas, son como las más dejadas de lado, y que ellos sí vienen sosteniendo protestas continuas durante el tiempo, más que nada por la cuestión de estructura. El régimen iraní quiere una sociedad persa muy nacionalista y aparte son chiitas y estas comunidades son más bien sunitas. Hay una cuestión de divisiones que se dan en la región con las minorías religiosas. Va a haber que ver qué pasa. Sin duda esto debilita al gobierno iraní internamente. Estas protestas y la represión, es decir, si te obligan a una represión tan brutal, digo, es una muestra de debilidad del régimen. Debilidad de la cuestión de convencer a la gente. Exactamente. Con hay política, una debilidad interna y política. Hay una debilidad exterior también hoy por hoy, luego de lo que fue la guerra de los 12 días y el debilitamiento de los proxies iraníes. Y esto genera también un problema en la región, el desbalance, que Irán pierda poder externo, poder en su política exterior, le da un poco de miedo al resto de los actores regionales porque ese lugar puede ser ocupado por Israel. Y una hegemonía... El que está intentando ponerse el traje es Mohammed bin Salman, ¿no? Y también está muy preocupado Erdogan. Porque están armando una coalición, pero una coalición defensiva que lo que busca es contrarrestar que en un caso de mayor debilitamiento de Irán, el que tome o el que crezca en hegemonía en la región sea Israel. Nos vamos a la música, Marce. Pero ¿cómo no? La música de Irán, por supuesto, en este caso Yarin y Arman Miladi. Un poco de música iraní para irnos a la pausa. Y después de la pausa arrancamos con el ciclo de entrevistas 2026. Un primer entrevistado que yo les diría no tiene desperdicio. Yo sé lo que les digo. Quédense después de la pausa porque se viene la primera entrevista del año.